Especial que históricamente como iglesia siempre venimos recordando la obra de nuestro Señor en la cruz y para acá pues venía en el transporte y estaba mirando mi teléfono, pero pues sentía que alguien me estaba mirando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que sienten que están pegados, usted está viendo algo, sea el teléfono, un libro y a veces hay alguien que uno le están observando que está mirando, o cuando uno está leyendo un libro y uno siente que otro está leyendo, o a veces uno es el que está mirando o está observando. Y muchas veces cuando uno está observando un libro, uno trata de escarbar qué título es lo que... ¿Qué título es, en qué título de ese libro está el regloncito que yo alcancé a ver que me pareció interesante? Y uno trata como de mirar a ver si alcanza a ver cómo se llama el título para buscarlo y leerlo completo, ¿no? Pues esto mismo es una historia que podemos observar en la palabra de Dios. Y pues los invito a que leamos allí en Hechos, en el capítulo 8 de Hechos. Hechos 8:26. ¿Ya lo tenemos? Hechos 8:26. Acá podemos ver claramente algo de lo que yo les dije cuando uno va observando o es observado. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndote: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esta es una escena muy parecida a la que yo les acabo de decir. Hoy estaríamos hablando de que vamos caminando en un semáforo quizás, y el señor que va en el carro quizás va en un Mercedes-Benz con la ventana abierta, y quizás mientras que el semáforo cambia estaba leyendo algo interesante. Y el señor que va caminando al lado para contemporizar la historia se dio cuenta y le pareció interesante y tenía un propósito al acercarse allí. Y se tomó el atrevimiento de preguntarle: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Le dice el señor que iba en su coche lujoso. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Les hablo de lujoso, les hablo de Mercedes, porque cuando hablamos de que el etíope era un funcionario de la reina de los etíopes, dice que estaba sobre todos sus tesoros. Yo no sé si ustedes se acuerdan de José. Hagamos el mismo paralelo. José era el que estaba al mando de todo lo que estaba en el reino de Egipcio. Pues aquí estamos hablando de que ese etíope era el que estaba administrando todo lo relacionado con la reina, con Etiopía, bueno. Y es decir, que era alguien preparado, alguien estudiado, alguien que tenía a cargo una gran responsabilidad. Sin embargo, no entendía algo, porque Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees?
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Ustedes alguna vez han visto a una abeja cuando es esquilada? Cuando se le quita la lana. A un cordero. ¿Sí lo han visto alguna vez? ¿Oveja? Oveja de las de lana. ¿Sí, alguien, Raquelita, alguna vez tuvo oportunidad de ver esquilar una abeja? No, pero sí se hace. ¿O han visto en video? Sí. En vivo directo sí. Son tranquilitas, uno las agarra, las coge y pasan a la máquina. La tijera. La tijera, la máquina a veces y quedan desnuditas. Quedan desnudas, totalmente desnudas. Y a veces para ellas, la otra vez vi un documental y decía que era como un alivio porque a veces se le pegaba mucha plaga y el calorcito y todo eso. Entonces, y son mansitas y son tranquilas. Y continuando nuestra historia, dice en el 34: respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Entonces nosotros vamos a hacer el viaje en esta mañana que hizo el etíope, que le hizo Felipe al etíope. Entonces nos vamos para Isaías 53. Acá dice 53. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿desde cuál escritura? Desde Isaías 53. De lo que él le leyó, que estaba leyendo y que le dijo que sí entendía, él le dijo: ¿cómo? Si no hay quien me explique esto. Sin embargo, aquí en el 27 dice que él iba a Jerusalén a adorar. O sea que era de conocimiento público que había un lugar donde se adoraba a Dios. Y en medio de su ignorancia, él iba y se dirigía hacia allá. Quizás por negocios, quizás por labores, quizás por cuestiones políticas de ese momento. Pero en ese caminar y en ese transcurrir, él leía seguramente el rollo en su carro, lo que tenía, y estaba leyendo esto. Sin embargo, a pesar de que estaba en el lugar o se dirigía a la ciudad de adoración, no entendía cosas. Y quizás muchos a veces llegamos a la iglesia o estamos acá en la iglesia y no entendemos que estamos en el lugar de adoración. Sin embargo, Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura. Entonces, nos vamos a hacer el viaje que Felipe usó para enseñarle al representante del reino de los etíopes. Ya tenemos Isaías 53. Atrásito de Isaías 53 está 52. Vamos a leer desde el 52:13. 52:13. Es ya casi terminando. Lo tenemos, 52:13. En este viaje tan importante de Isaías, lo vamos a manejar en 3 puntos, como es nuestra costumbre, para poder entender lo que pasó en ese momento, en ese instante, y lo que hoy estamos celebrando, lo que hoy estamos recordando. Imagínense que Isaías es un libro que se escribió 700 años antes
de que el Señor Jesucristo viniera. Es decir, haga de cuenta que hace 700 años dijeron que iba a haber un niño llamado Oscar, o un niño llamado Johan, o un niño llamado Juan David, o coloque su nombre ahí, hace 700 años antes. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Sin embargo, con exactitud en ese libro vamos a ver la vida, vamos a ver los sufrimientos y la muerte. Esto es lo que hace Isaías en lo relacionado con que Felipe le empezó a enseñar al etíope. Dice que desde esta escritura le empezó a hablar. Y empecemos ahí en Isaías 52:13, dice: He aquí mi siervo será prosperado, y será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Imagínense que esta traducción que hay acá lo dice más crudo. Voy a leerle esta traducción, dice: Mírenlo bien, que le irá a mi servidor, ocupará un alto puesto, y será grande y famoso. ¿Cómo les parece ese versículo? Chévere, ¿no? Como para colocarlo en la pared, bien grandotote, porque nos anima. Y aquí mi siervo será prosperado, y será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Miren lo bien que le irá a mi servidor, ocupará un alto puesto y será grande y famoso. ¿Quién no quiere ser grande y famoso? ¿Quién no quiere ser exaltado? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere darse gusto de todo lo que tiene? Podríamos decir esto, ¿no? Sin embargo, a renglón seguido dice: ¿Cómo se asombrarán de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Pues imagínense que Felipe le iba a contar al etíope lo que nunca le habían contado, y a entender lo que jamás había oído. Eso era lo que iba a hacer Felipe en ese momento. Pero si ustedes se dan cuenta, el 13 dice que será exaltado este siervo, y a renglón seguido dice que va a ser desfigurado por los hombres su parecer, y que su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Es decir, que va a ser deformado. Entonces, el versículo 13 nos habla de prosperado, y el otro como que es un espejo contrario, ¿no? Así, mírenlo bien, que le irá a mi servidor, ocupará un alto puesto, y a renglón seguido dice, pero va a ser desfigurado, lo van a ver feo. Y Felipe de seguro dice que empezó desde las escrituras, y dice, vamos al 53, ahora sí, para que ustedes me sigan. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, y le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta aquí estamos empezando a ver cómo les parece el siervo.
engrandecido, ¿no? Para nosotros que tenemos un ego pequeño, no nos cabe cómo es que yo me engrandezco humillándome, cómo es que yo me engrandezco siendo humilde, cómo es que yo me engrandezco siendo manso. Pero esta predicación no se trata de usted ni de mí, se trata de alguien que siendo el creador del cielo, de alguien que siendo el creador y dueño del universo, de alguien que siendo el sustentador, tuvo en poco el ser como Dios y decidió tomar forma de hombre y vestirse de hombre, encarnarse y venir y vivir y entregarse. O sea, usted siendo dueño, siendo gerente de su empresa, después de muchos años que ha avanzado, ¿volvería a coger la escoba? ¿Volvería a coger el trapero? ¿Así tenga miles de servidores? Quizás no, pero esto es un gran ejemplo que nos está dando acá en Isaías sobre quién es el siervo y cómo será prosperado. Así que, entendiendo esto, llegamos a Isaías 53:5, que es lo que acabamos de leer. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. El título de nuestra enseñanza hoy es de la profecía a la cruz, el precio de nuestra redención, de la profecía a la cruz. Felipe tenía que estar experimentando cómo enseñarle a este extranjero que, a pesar de que estaba leyendo y tenía acceso a la escritura, no la entendía. Y la pregunta que le hace es muy fuerte, porque le dice que si el profeta Isaías está hablando de él o de otro. Y en Hechos nos dice que partió de la escritura y le habló. Es decir, que lo primero que debemos entender como punto 1 es la identidad de ese siervo, para que lo entendiera ese etíope. Quizás ese etíope es usted, quizás ese etíope soy yo, o alguien del que está oyendo, que muchas veces leemos y no entendemos. Venimos y ni sabemos qué es lo que estamos haciendo acá. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El siervo sufriente y la cruz profetizada y cumplida. Vamos a ver esos 3 pasos. Así que lo primero que vamos a ver es de la profecía de la cruz. Y yo digo que acá, cuando estaba Felipe explicándole al etíope y llega un versículo antes, dice un versículo después: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que estaba leyendo en Hechos. ¿Lo tienen ahí a la manito? Si quieren, tengan una mano en Hechos y la otra allí en Isaías 53. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura y le anunció el evangelio. Para anunciar el evangelio tuvo que indicarle primero que había un siervo prometido, que había un rey que la gente estaba esperando. En Génesis 3:15 habla de eso. Cuando Adán y Eva cayeron, el Señor Dios vino y lo que ellos sencillamente pudieron decir fue: Génesis 3:15: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso hace parte de la promesa de que había uno que venía a vencer y a derrotar la simiente de la serpiente, y era la simiente de la mujer.
presentado en la persona de Jesucristo. Así que tuvo que hacerle un curso bastante rápido al eunuco para llegarlo y que entendiera la labor de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Así que la muerte de Cristo en la cruz fue profetizada 700 años y cumplida en Jesús, revelando el amor soberano de Dios y la salvación que es por gracia. Así que la identidad del siervo es Jesús, que es el cumplimiento. Eso lo vemos ahí en Isaías 53, 3, 4. Pueden devolverse un ratico allí. 3 y 4 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Esto es lo que la iglesia por años ha venido desarrollando y hoy queremos también recordarlo. Y en este caso aquí van a ver personas que han escuchado la historia y otros que no, otros que quizás no la sabemos de memoria. Pero a veces necesitamos recordar lo que hizo nuestro Salvador, quién es Él, y Él es el Rey prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo vemos en Juan 1:29, quien lo llama Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No perdamos de vista a Isaías, ni lo que estaba leyendo el etíope. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Es lo mismo que Juan nos aterriza en la persona de Jesús diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Felipe sigue explicando al eunuco toda esta historia, diciéndole de quién hablaba, si de él o de otro, si de Isaías o de otro. Para hablarle que era de otro, tuvo que decirle que Adán y Eva cayeron en algún momento. Tuvo que decirle que había alguien que venía a pagar el precio, que venía alguien a pagar por el pecado del hombre. Y ahora, entendiendo esto, en varios versículos de la palabra de Dios, como en Zacarías, cuando habla de que el Cordero iba a venir montado en un pollino, hablaba de un rey humilde, de un siervo, de un rey siervo. Y qué difícil es desempeñar esas dos mismas labores. Pero el Señor en su obra fue lo que vino a hacer, lo que vino a manifestar y lo que vino a moldear para que usted y yo sigamos los pasos de ser mansos y de ser humildes. Entendiendo que el siervo prometido habría de venir, pues llegó en un pollino. Y en muchas iglesias, la semana pasada se estaba celebrando lo que se denomina tradicionalmente el Domingo de Ramos, que se celebra la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, que entró en un pollino, en un asno, dándole cumplimiento a la profecía de Zacarías. En Isaías 53, 5, 6, ahí continuamos. Isaías 53, 5, 6. Dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿El pecado de quién cargó? De todos nosotros. O sea, acá no hay ninguno el cual su pecado no haya sido cargado sobre nuestro Señor Jesucristo. Y en primera de Pedro 2:24 dice: llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esta es la segunda parte o el segundo punto
que es la obra de ese siervo. El primero vimos que es el siervo prometido, que es un rey humilde, que es un rey siervo. El segundo punto que estamos desarrollando ya es la obra de ese siervo, que básicamente lo vemos allí en Isaías 53:6, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí continuamos y aterrizamos en la parte que estaba leyendo el etíope, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Mostrándonos básicamente acá la obra que hizo ese siervo prometido. Es decir, vimos la caída del hombre, vimos que hubo una promesa y vimos que está empezándose a cumplir esa promesa, valga la redundancia, prometida. Es decir, que ya estaba el rey prometido, el rey siervo, el rey humilde, caminando en medio de su pueblo. En 1 Pedro 2:24 dice: llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Y eso lo seguimos viendo aquí en Isaías 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Que es donde termina lo que estaba leyendo el etíope. Recuerden, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Pues en este momento el que le estaba contando al etíope fue Felipe. ¿Qué le estaba contando? La generación. Le estaba contando al que fue quitado de la tierra, que fue nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que le estaba contando. Y si lo vemos, es lo mismo que estaba pasando acá atrás en Isaías 53. Es el mismo versículo. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hasta ahí podemos decir que Felipe quizás le generó una pequeña explicación de eso. Pero acá termina de una manera hermosa diciendo, habla de sí mismo o de algún otro, y Felipe dice, abriendo su boca y comenzando desde la escritura. ¿Desde la escritura cuál es? De esta escritura es Isaías 53. Le anunció el evangelio de Jesús. Y ahora vámonos a Juan 19, que fue lo que leímos. Casi que yo les podría decir vecino, amigo, compañero de trabajo, primo, hermano. Eso que usted no entiende de que un cordero tenía que ser muerto, pasó, pero pasó en una persona que había sido prometida. Pasó en un rey, siervo que había de venir. Pasó en un Dios que venía a hacerse hombre. Pasó, y ese pasó es en la persona de Jesús. Los invito allí a Juan, Evangelio de Juan, en el 17.
Juan 19, 17. Juan capítulo 19, versículo 17. Y él, ¿ya lo tenemos? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo el Gólgota, y allí le crucificaron con él. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo. Felipe casi que le estaba diciendo: esto lo escribieron hace 700 años y esto se acabó de cumplir hace 30 quizás años aproximadamente, o menos, o un poquito más. Le dijo: esto que dijeron hace 700 años fue cumplido en la persona de Cristo Jesús, fue cumplido en el que le pusieron un título que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es decir, que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que también su muerte fue sustitutiva. Es decir, que no solamente murió por nosotros, sino que murió en nuestro lugar. Y este es el corazón del Evangelio. Este es el corazón de lo que usted y yo venimos a recordar. Este es el corazón de lo que celebramos en una fecha como esta, donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hasta aquí hemos visto y hemos entendido que hubo un precio por la redención, que hubo un rey prometido y que lo vemos identificado en la persona del Señor Jesús dando cumplimiento, donde se describe como siervo, donde nos habla que fue despreciado, donde nos habla que fue desechado y que fue llamado varón de dolores. En segundo punto, también hemos visto que este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hizo una expiación sustitutiva, es decir, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dando cumplimiento a la profecía que en ese momento Felipe le estaba explicando al eunuco, y que quizás muchos de nosotros ni entendíamos, ni sabíamos, o ya no sabemos de memoria, pero quizás hay alguien que pueda llegar a ver la grabación y pueda entender de qué se trata eso de que un cordero venía a morir, o de qué se trata eso de que el Cordero de Dios. Estamos hablando nada más y nada menos que de la persona del Señor Jesucristo, que por nosotros se hizo para el pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Y en tercer punto vamos a ver, primero, la identidad del siervo. Segundo, la obra de ese siervo. Y tercero, vamos a ver el resultado del siervo. El resultado del siervo. Y allí vamos otra vez allí a Isaías 53. Isaías 53. Angustiado él y afligido, vamos en el 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Aquí la estaba contando Isaías sin saber quién la iba a contar. En la historia del eunuco, Felipe es el que está contando esa generación. Pero
El personaje principal no es el etíope, no es Felipe y ni siquiera es Isaías. El personaje principal es ese siervo prometido que vino a dar cumplimiento a esas profecías. Es ese siervo que caminó en medio de su pueblo, de su nación, y a manera de humanidad que caminó en medio de nosotros. Ese es el personaje principal. Ese es el importante allí. Como hoy, el importante sigue siendo Él. El importante no es el que se para acá. El que se para acá va y viene. Pero el importante es el que fue prometido. Ese es el importante. Ese es el que estamos celebrando el día de hoy. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Y esa es nuestra labor de hoy. ¿Quién la va a contar? ¿Cuál de ustedes va a ser el valiente que le va a contar a los que están leyendo y no entienden? ¿Cuál de ustedes va a ser el valiente que le va a contar a los que están temerosos, a los que están llenos de miedo, a los que están llenos de angustias, de ansiedad, a los que están siendo esclavos de sus pecados, a los que están siendo enemigos de Dios, a los que están siendo y viven como muertos? ¿Quién les contará a esa generación? Pues el llamado de hoy ya lo vimos en la generación antes del Señor Jesucristo. Ya lo vimos en medio del Señor Jesucristo. Ya lo vimos en Felipe después del Señor Jesucristo. Y hoy estamos en nuestro tiempo. En Isaías 53:11 empezamos a ver el resultado de ese siervo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en la muerte. Todo eso cumplido a cabalidad. Leímos, y allí le crucificaron en Juan, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Eso es lo que se está cumpliendo acá. Y se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue en la muerte, que eso lo vemos allí más adelante, cuando José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y en otro lado de la escritura dice que lo llevó a una sepultura nueva, sin estar usado, una sepultura, un mausoleo, diríamos hoy. Se dispuso con los impíos, hablando de los ladrones que estaban acá al lado de la cruz. Y los dos eran igual de malos, porque siempre hemos escuchado la historia de que el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos. Como acá, todos los que estamos acá, cuando Jesús llegó a la cruz, dicen, pero Pedro lo traicionó, pero Pedro lo negó, usted y yo no lo hemos negado. Pero Judas lo traicionó, usted y yo no lo hemos traicionado. Pero y los otros lo abandonaron, y usted y yo no lo hemos abandonado. Pero vuelvo y les cuento, esto no se trata ni de lo que usted hace ni de lo de que yo hago, sino la obra que Él hace en medio de su pueblo. Y dice, en el 53 allí continuamos, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hasta acá empezamos a ver, ya vimos la identidad del siervo, la obra del siervo, y empezamos a ver el resultado del siervo, que está allí en 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y verá linaje, y vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ya saben cómo es la palabra prosperada, ¿no? ¿Usted y yo queremos ser prosperados? ¿Sí vieron cómo fue prosperado en Isaías acá? Mírenlo bien, que le dirá a mi siervo, ocupará un alto puesto, será grande y famoso. Pero el Señor Jesús nos mostró cómo es que se hace grande y famoso, siendo mansos y siendo humildes, humillándose, entregándose hasta la muerte. Esa labor solo la hace Él, esa labor solo la hizo Él, y esa labor solo la hará Él en nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu. Porque nosotros somos buenos para la autoestima, para la automotivación, pero el Señor nos dice, tranquilos, el exaltado acá soy yo, no su merced es pasajero, yo te quito y te pongo cuando a mí me plazca. El resultado del siervo, sanidad y justificación. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Pues quiero decirles que acá en el 53 dice, y verá linaje. ¿Sabían ustedes, los que estamos acá, que somos linaje? Que venimos de esa promesa cumplida. ¿Sabía que el hecho de que usted hoy esté aquí sentado, en vez de estar paseando, quizás en piscina, o viendo televisión, o descansando en la casa, cuando usted está acá, usted está demostrando, y el Señor que lo trajo acá, le está diciendo, usted es mío, usted me pertenece, porque está acá viniendo a adorar a ese Señor, viniendo a adorar a ese Rey, viniendo a adorar a ese siervo, viniendo a adorar a Dios, que no tuvo en mucho el ser Dios, y quiso y se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos y entendemos que somos justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios. En 1 de Pedro 2:25 dice, eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Eras como ovejas descarriadas. ¿Eso no le recuerda a alguien? A mí me recuerda a mí. Erais como ovejas descarriadas. Y aquí le estaba hablando de su pueblo descarriado, rebelde, soberbio, altivo, vanaglorioso. Ese es el pueblo del Señor, ese es usted, ese soy yo. Pero con la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que enmudecido, callado, no abrió su boca, dice que Él nos justificó y tenemos paz para con Dios. Así que podemos decir que la cruz no solo, como vimos antes, no solo Jesús murió por nosotros, sino no solo para nosotros, sino por nosotros. Y también que la cruz no solo nos trajo el perdón, sino que también nos trajo la reconciliación con Dios, sino que también nos trajo a vida con el Señor, sino que también nos trajo a tener una relación con nuestro Dios. Terminando, es bueno entender que no es solo una profecía antigua lo que vimos en Isaías, sino que es un retrato vigente de la persona de Dios manifestado en el Señor Jesucristo, donde Él quiso revelarse. Y es el fundamento de nuestra salvación, es el fundamento de que hoy estemos recordando la obra de Cristo en la cruz. Así que es bueno que entendamos que la cruz es soberana,
porque Dios la planeó. Desde Génesis 3:15 lo vemos en la escritura. Fue sustitutiva porque Cristo murió por nosotros y fue eficaz porque nos salvó completamente. No salvó solo la mente de Juan o de Pedro, no salvó solo los pensamientos, no, se lo salvó completico, cuerpo y alma, nos salvó enteramente, todo nuestro ser, porque todos nosotros estábamos muertos, estábamos siendo enemigos y estábamos siendo esclavos. Eso fue lo que logró ese siervo que fue prometido, ese siervo que vino y manifestó su obra cumpliéndola, y ese siervo que hoy nos llama a que continuemos ejerciendo la labor como iglesia. Así que si usted reconoce sus pecados, reconoce que mi pecado, que su pecado fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Qué buen tiempo que tuvimos cuando nos arrepentimos de lo que hicimos esta semana, de lo que hicimos antes de entrar quizás. Qué bueno poder entrar y lo primero que hacemos es reconocer nuestros pecados y entender cuál es la obra del Señor Jesucristo, porque nos amista, porque nos reconcilia con nuestro Dios. Y qué bueno es entender esto, porque podemos vivir agradecidos, porque podemos vivir recordando que por sus heridas, de lo que estamos celebrando el día de hoy, de lo que estamos recordando, es que usted y yo hoy estamos aquí presentes. Y qué bueno poder entender que así como Isaías, como en Génesis se habla de un rey prometido, como en Isaías se cuenta que habría de venir, y como Felipe le contó al etíope, hoy usted y yo tenemos esa labor, contarles a otros que Jesús es el siervo rey, que Jesús murió por mis pecados y por sus pecados. Esa es la labor que hoy tenemos que hacer, en amor, en gratitud, en obediencia a nuestro Padre Celestial a través de la persona de Jesús. Y qué bueno entender que esta cruz está vacía, que esta cruz ya no tiene a Cristo, porque el que sostenía esa cruz está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, envió su Espíritu Santo, nos dejó su palabra y los dejó a ustedes, que son su iglesia, que es su pueblo. Ese es el linaje que verá, que vemos aquí en Isaías. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Señor y Dios, te queremos agradecer, amado Padre Celestial, porque, Señor, no merecemos ser su fruto, no merecemos ser tu fruto, amado Señor, no merecemos ser tu linaje, amado Padre Celestial. Sin embargo, y en tu perfecta voluntad, amado Señor, por tu aflicción, Señor, por tu entrega, por tu cuerpo destrozado en la cruz, has satisfecho, Señor, la justicia de nuestro Padre Dios. Gracias, Padre Celestial, porque por ese conocimiento hoy, tú, Padre Santo, nos haces justos delante del Padre. Gracias, Padre Santo, porque hoy en el mundo entero hay personas que están celebrando, Señor, recordando, Señor, tu sacrificio en la cruz, recordando que tú fuiste quien llevaste nuestro pecado, nuestra maldad en la cruz, nuestras iniquidades. Gracias, Padre Santo, que por eso, Señor, tú
tu Señor Jesucristo, Padre Santo, repartirán con los grandes, con los fuertes. Gracias porque tu vida fue derramada hasta la muerte y tu generación está siendo contada. Fue contada ayer, hoy está siendo contada, y creemos firmemente que las nuevas generaciones seguirán contando esa generación, Padre Celestial, que viene de ti. Gracias, amado Señor, porque tú eres el que ha llevado el pecado de muchos, y oraste y sigues suplicando, intercediendo por nuestro Padre Dios, por tu pueblo. Gracias, amado Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.